Buenos días, buenas tardes o buenas noches, jóvenes y señoritas. Todo depende del horario en el que estén viendo este video. Lo que vamos a hacer ahora es continuar con nuestras clases de física y justamente lo que vamos a hacer el día de hoy es desarrollar la parte teórica del tema número 7 que corresponde a lo que es trabajo, energía y potencia. Vamos a ver una parte teórica muy resumida, muy sintética, digamos, con aquellos conceptos y aquellas ecuaciones que son determinantes para poder trabajar con lo que concierne a este tema. ¿De acuerdo? Dicho eso, entonces, empecemos. Muy bien. Lo primero que nosotros vamos a hacer es desarrollar la parte que tiene que ver con el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocar número 1, trabajo. Ahora, aquí viene la idea. ¿Qué es el trabajo? ¿Ya? ¿Qué es el trabajo? Muy bien. En el lenguaje cotidiano, en el lenguaje natural, en el lenguaje que nosotros manejamos todos los días, se entiende al trabajo como toda acción, como toda actividad que se realiza a cambio de una remuneración económica, ¿cierto? Eso nosotros entendemos por lo que es el trabajo. En física, la palabra trabajo tiene otro concepto muy diferente, ¿ya? El trabajo es, así resumido, fuerza por distancia, ¿de acuerdo? Eso es lo que es el trabajo, fuerza por distancia. Y la unidad de medida que tiene el trabajo en el sistema internacional es el joule, ¿de acuerdo? El joule es la unidad de medida que tiene el trabajo en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de trabajo, nosotros tenemos que pensar automáticamente que la unidad de medida que tiene ese trabajo es el joule. ¿Ya? A ver, analizaremos los siguientes casos. ¿Qué sucede si nosotros, si nosotros tenemos un objeto que está sobre una superficie? Pensaremos en esto. Tenemos acá una superficie horizontal, ¿de acuerdo? Ahora, sobre esta superficie horizontal nosotros vamos a tener un objeto, digamos una caja. Sí, una caja, un objeto, ahí está. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para que este objeto llegue a moverse, nosotros le vamos a aplicar una fuerza determinada, una fuerza F, que de tal manera que lo empuje hacia la derecha. Eso significa que el movimiento que va a tener este objeto será hacia la derecha. Listo. Ahora bien, depende de la cantidad de fuerza que nosotros vayamos a aplicar, este objeto que nosotros tenemos aquí va a llegar a moverse cierta distancia. Digamos que en algún momento este objeto llegaría hasta este punto, ¿de acuerdo? Llegaría hasta aquí. Claramente nosotros podemos observar que la distancia que ha recorrido este objeto es esto que nosotros estamos marcando aquí, ¿de acuerdo? Ahí está. Esto que está aquí es la distancia que ha recorrido este objeto. Muy bien. Ahora nosotros vamos a entender lo siguiente, que el trabajo, y ojo que el trabajo, si bien se mide en joules, se lo representa con la letra mayúscula B doble, esa es la representación que tiene, el trabajo es igual a esta fuerza F multiplicada por la distancia delta X. ¿De acuerdo? Ahí está. Esta es la ecuación que corresponde a lo que es el trabajo. Ahí está. Y al ser un trabajo, la unidad de medida que tiene es el joule. Aquí hay que notar algo muy importante, ¿ya? Fíjense, este trabajo, bueno, esta fuerza que se está aplicando aquí, esta fuerza es paralela al plano del movimiento. Esta fuerza F es paralela al plano del movimiento. Y esa es la condición que tiene que cumplir, ¿ya? En el trabajo, sí, nosotros tenemos que considerar que la fuerza que se aplica sobre ese objeto tiene que ser paralela al plano del movimiento. Ahí nosotros podemos decir que estamos hablando de fuerza por distancia para poder calcular lo que es el trabajo. Entonces, si nosotros estamos hablando de un objeto que se mueve sobre una superficie horizontal,
y esta fuerza F es paralela a este plano, entonces directamente el trabajo tiene que ser igual a fuerza por distancia. Pero ¿qué sucedería si la fuerza no es paralela al plano del movimiento? A ver, para eso analizamos un segundo caso, ¿ya? ¿Qué pasaría si nosotros tenemos a este mismo objeto sobre una superficie horizontal? Muy bien, pensaremos en esto. Aquí está el objeto, ¿sí? Muy bien. Tenemos ahí a el objeto. Ahí está. Solo que ahora a este objeto ya no le vamos a aplicar una fuerza F paralela como en este caso, sino que imagínate que ahora lo que estás haciendo es jalarlo de esta manera. Sí, ahí está. Lo estás jalando, aquí está tu fuerza F, pero al momento de jalar, esta fuerza F está formando un ángulo tita con la horizontal, ¿de acuerdo? Evidentemente este objeto se va a mover y se va a seguir moviendo hacia la derecha, por lo tanto consideramos positivo todo lo que va a la derecha. Y pensaremos que en algún momento ha llegado hasta por acá. Ya, pensaremos que ha llegado hasta por aquí. Otra vez, evidentemente, se puede ver que hay una distancia recorrida. Esa distancia recorrida se la puede considerar como la que va de este punto hasta este otro. Ya, ahí está. Esta es la distancia delta x que ha recorrido ese objeto. Pero otra vez, aquí se puede ver claramente que esta fuerza F que nosotros tenemos acá no es paralela al plano del movimiento. ¿De acuerdo? Fíjense, no es paralela. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, en estos casos lo que vamos a hacer es buscar sus componentes. Y eso de buscar los componentes, nosotros ya lo sabemos desde lo que es movimiento compuesto. Entonces vamos a tomar la punta de la flecha del vector, vamos a trazar una línea vertical y vamos a cerrar en forma de triángulo. Y a partir de acá vamos a sacar dos componentes, ¿sí? Si esta de acá sería la componente de la fuerza en X, porque es la componente horizontal, y esta sería la componente de la fuerza en Y. Y de estas dos fuerzas que nosotros tenemos aquí, vamos a escoger aquella fuerza que es paralela al plano del movimiento. En este caso sería la fuerza F de X. Por lo tanto, en este caso, bajo estas condiciones, nosotros vamos a decir que el trabajo es igual a F de X por la distancia. Ahora bien, nosotros podemos desarrollar lo que sería f de x y por conocimientos de trigonometría sabemos que este f de x es igual a fuerza por el coseno del ángulo tita. Y todo esto multiplica la distancia. Y si lo quieres ordenar, esto sería de la siguiente manera. F, o sea, fuerza por distancia por el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Y esto que nosotros tenemos aquí llegaría a ser la ecuación del trabajo siempre y cuando esta fuerza no sea paralela al plano del movimiento. En otras palabras, estamos escogiendo f de x porque este f de x es paralelo al plano del movimiento. ¿Y qué pasaría con f de y en este momento? Pues bien, este f de y que nosotros tenemos, que si vos quieres desarrollar otra vez por trigonometría, esto sería fuerza por el seno del ángulo, no realiza trabajo. ¿Sí? Esta fuerza F de Y no realiza ningún trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, esas son esto es lo que vos tienes que tomar en cuenta al momento de utilizar esta ecuación. ¿De acuerdo? Claramente. Y se resume así. La fuerza F que tú tienes que utilizar es una fuerza paralela al plano del movimiento. Si tienes esa fuerza está realizando el trabajo. ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando del trabajo, hay tres cosas que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Lo primero que puede ocurrir, hablando del trabajo, lo primero que puede ocurrir es que nosotros tengamos algo que se llama trabajo positivo. Ahora, ¿bajo qué condiciones estamos hablando de un trabajo positivo? Bueno, un trabajo positivo se da cuando la fuerza tiene el mismo sentido
que el movimiento. Cuando la fuerza tiene el mismo sentido que el movimiento del objeto. Del objeto, de la partícula, de aquello que estás empujando, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esas condiciones, nosotros estamos hablando de un trabajo positivo, ¿ya? Ahora podemos entender nosotros al trabajo positivo de la siguiente forma. Trabajo positivo, ¿de acuerdo? Lo puedes representar así. Y obviamente, al ser un trabajo, lo estamos midiendo en joules. Ahora, ¿cuál sería la idea del trabajo positivo? Pues sería ese gráfico que nosotros tenemos allí. Mira, vos tienes una superficie horizontal. Ahí está. Aquí tienes un objeto, sea cual sea, imagínate una caja, un ladrillo, algo similar. Ahí está. Ahora, a este objeto tú le vas a jalar con una fuerza horizontal F, en ese sentido, lo vas a empujar, depende de ti. Ahí está. Y este objeto va a llegar a moverse cierta distancia. Digamos que ha llegado hasta por aquí. Y otra vez, nosotros podemos ver que la distancia que ha recorrido llegaría a ser esta distancia de acá. ¿Sí? Ahí está, esa distancia. Entonces, aquí nosotros podemos notar claramente que el objeto se está moviendo en el mismo sentido que va la fuerza. ¿De acuerdo? Esto cumple con esto. Es decir, que si tú estás jalando hacia la derecha, el objeto tiene que moverse hacia la derecha. Entonces, en este caso, estamos hablando nosotros de un trabajo positivo, cuando la fuerza tiene el mismo sentido que el movimiento del objeto, ¿de acuerdo? Y esto es lo que generalmente ocurre, ¿ya? Generalmente esto es lo que ocurre, esto es lo que se da. Y es obvio, ¿no? Que si vos tienes una, no sé, imagínate, tienes una mesa que quieres moverla y esa mesa la empujas hacia la derecha, lo más lógico es que se mueva hacia la derecha. Si lo empujas hacia la izquierda, lo más lógico es que se mueva hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esas condiciones, nosotros estamos hablando de un trabajo positivo. Y eso es lo primero que puede ocurrir. ¿De acuerdo? Ahora, así como hay un trabajo positivo, a ver, nos vamos a venir acá, vamos a aprovechar este espacio. Vamos a venir aquí y acá. Sí, vamos a aprovechar este espacio. Eso es lo primero, ¿sí? Un trabajo positivo. Y así como hay un trabajo positivo, una segunda cosa que puede pasar es que también hay un trabajo nulo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo se va a dar un trabajo nulo? Bueno, un trabajo nulo se va a dar cuando, así en palabras lo vamos a resumir, ¿ya? Cuando por más fuerza que apliques a un objeto, por más fuerza que apliques a un objeto, este no se mueve. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí estamos hablando cuando hay un trabajo nulo. Ejemplo, imagínate que vos, aquí está, una superficie horizontal, ¿sí? Ahí está una superficie horizontal. E imagina que vos tienes acá una pared bien construida, ¿ya? Ahí está de perfil, estamos viendo, ¿ya? De costadito, si vos quieres. Ahora, por más que vos empujes a esta pared, por mucha fuerza que tú le apliques, obviamente estoy hablando con las manos, ¿no ve? Por mucha fuerza que tú le apliques empujando con las manos, esta pared no se va a mover, ¿ya? Y es lógico. A ver, ahorita ponte a empujar la pared. Esta pared no se mueve. Ahora, si no se mueve, lo que en realidad está pasando es que no hay distancia
¿sí? No hay distancia. Y si no hay distancia, entonces no hay trabajo, porque esto no se va a mover. Pasaría lo mismo si vos quisieras empujar el piso. A ver, empuja el suelo, a ver. Por mucha fuerza que vos le apliques, no vas a empujar nada, se va a quedar allí, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos hablando nosotros de un trabajo nulo. Cuando por más fuerza que tú vayas a aplicar a un objeto, ese objeto no se vaya a mover, ¿de acuerdo? Ahora, un ejemplo de esto es lo siguiente. Bueno, aquí tenemos a la pared, ¿no? Otro ejemplo sería lo siguiente. Imagínate que vos tienes un objeto, ahí está. Tienes un objeto y a este objeto que vos tienes acá, aplicarle una fuerza perpendicular hacia abajo. Ahí está. Sí, ahí está. Le estás aplicando una fuerza perpendicular hacia abajo. ¿Sí? Este objeto nunca se va a mover. No lo vas a mover. Por lo tanto, lo vas a aplastar. Sí, si es que se puede, lo vas a aplastar. Pero no lo vas a mover hacia abajo. Por lo tanto, aquí no hay una distancia recorrida. Y si no hay una distancia recorrida, no hay una distancia, no hay un trabajo. Además que no te olvides que esta fuerza F es perpendicular. ¿Ya? Esta fuerza F que vos tienes acá es perpendicular, o sea, es paralelo, ¿no? Digo, perdón, es perpendicular. Y no te olvides que F tiene que ser paralelo. Tiene que ser paralelo. Eso ya habíamos dicho aquí. La fuerza F tiene que ser paralela al plano del movimiento. Si no es paralela, entonces, ¿ya? Muy bien. Entonces, si no es paralela, no va a haber un trabajo realizado, ¿de acuerdo? Esas cositas nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Bajo esas condiciones estamos hablando entonces de un trabajo nulo, ¿de acuerdo? Ahí estamos hablando de un trabajo nulo. Ahora bien, si tenemos un trabajo nulo, mira, hemos empezado con trabajo positivo, hemos venido al trabajo nulo. Ahora, una tercera cosa que puede pasar es que haya un trabajo negativo. Ahora, ¿cuándo se da un trabajo negativo? Bueno, un trabajo negativo se da cuando la fuerza que vos aplicas a un objeto, a ver, cuando la fuerza tiene el sentido opuesto, tiene el sentido opuesto al movimiento del objeto. Es decir, que va a haber un trabajo negativo si vos aplicas una fuerza hacia la derecha, pero sin embargo el objeto se mueve hacia la izquierda. O si vos aplicas una fuerza hacia arriba, pero el objeto se mueve hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esas condiciones, nosotros tenemos un trabajo negativo. A ver, vamos a ver un ejemplo de trabajo negativo. Imagínate que vos tienes una polea que está colgando del techo, ¿de acuerdo? Ahí está, el techo. Venimos acá. Aquí está una polea y por esta polea está pasando una cuerda y acá vos tienes atado un objeto, ¿de acuerdo? Ahora bien, tú puedes aplicar una fuerza F que está yendo hacia abajo. Sí, ahí está. Aplicas una fuerza F que va hacia abajo. Tu fuerza va hacia abajo. Sin embargo, el movimiento que va a tener el objeto es hacia arriba. Entonces, en este caso nosotros estamos hablando de lo que es un trabajo negativo. ¿De acuerdo? Pasaría lo mismo con la resistencia del aire, si tomamos en cuenta la resistencia del aire. Imagínate que vos tienes un objeto, a este objeto lo sueltas, evidentemente si lo sueltas va a empezar a caer, ¿cierto? Imagínate que en algún momento está por aquí.
y el objeto está cayendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Su propio peso lo está llevando hacia abajo, eso sabemos por caída libre. Pero si tomamos en cuenta la resistencia del aire, entonces hay una fuerza de la resistencia del aire que lo está llevando hacia arriba. Fíjense, el objeto se mueve hacia abajo, pero sin embargo esta fuerza lo está llevando hacia arriba. Entonces decimos que esta fuerza de resistencia está realizando un trabajo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, son cositas muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de resolver ejercicios que tienen que ver con lo que es el trabajo. ¿De acuerdo? Y generalmente un trabajo negativo, esas pistas más te voy a dar. Generalmente, un trabajo negativo se lo hace con las fuerzas de resistencia, particularmente la fuerza de rozamiento, ¿ya? O sea que a partir de ahora, métete en la cabeza que la fuerza de rozamiento siempre va a procurar hacer un trabajo negativo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y todos estos trabajos, trabajo positivo, trabajo nulo, bueno, el nulo no, porque es cero, ¿no? Y el trabajo negativo se mide en joules, ¿de acuerdo? Es un trabajo y se mide en joules. Listo, eso es lo que nosotros podemos decir acerca del trabajo. Y el trabajo es fuerza por distancia. No te olvides de eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, una vez que hemos entendido lo que es el trabajo, vamos a pasar al siguiente concepto que es la energía. Entonces, número 2, ahora vamos a hablar acerca de las energías. Ahora bien, ¿qué es la energía? Y aquí siempre ha habido pues una idea un poco vaga acerca de lo que es la energía, porque en el colegio, al menos en mi caso, nunca nos han dado una idea clara de lo que es la energía. Nos decían, por ejemplo, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Pero eso no te dice lo que es la energía, simplemente te dice que la energía se conserva. Otros conceptos te dicen, tenemos energía eléctrica, energía eólica, energía hidráulica y demás. Pero esos no son energías, o sea, no es el concepto de energía. Esos son formas de energía o tipos de energía, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es propiamente la energía? Y aquí va una idea que a mí me sirve para entender lo que es la energía. Automáticamente a mi cabeza, así como reflejo, vienen las siguientes palabras. Cuando alguien me dice energía, automáticamente a mi cabeza me vienen las siguientes palabras. La palabra ki, la palabra chakra y la palabra cosmos. Depende si te gusta Dragon Ball, Naruto o Caballeros del Zodiaco respectivamente. Estas palabras ki, chakra y cosmos están directamente relacionados con lo que es la energía. Y a partir de esto surge lo que es el concepto de energía y no es otra cosa, ¿sí? Una energía no es otra cosa que la capacidad de poder realizar un trabajo. Esa es la energía. La capacidad de poder realizar un trabajo. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros entendemos por energía. ¿De acuerdo? A la capacidad de poder realizar un trabajo. ¿Sí? Ahora, si nos vamos al punto de, bueno, a la parte física, claramente, en física hay tres tipos de energía que nosotros tenemos que identificar claramente. La primera energía es la energía cinética. Que a partir de ahora nosotros vamos a representar como E sub C. Y toda energía también se mide en joules. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí está. La energía cinética. Ahora bien, la energía cinética tiene la siguiente ecuación. Directamente te lo voy a anotar eso. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad elevado al cuadrado. Esta es la ecuación de la energía cinética. Ahora, ¿cuál es la clave para esto? Muy bien, la clave es la siguiente, la velocidad. Si un objeto tiene velocidad,
automáticamente tiene energía cinética, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que estar bien claro eso en mente. Segunda energía. La energía potencial. Que para nosotros, a partir de ahora, esto va a ser SP, energía potencial. Y también se mide en joules, ¿de acuerdo? Ahí está, energía potencial. La ecuación de la energía potencial es la siguiente. La energía potencial es igual que masa por gravedad por altura. ¿Sí? Esta es la ecuación de la energía potencial. Y la clave para que un objeto tenga energía potencial es que tenga altura, que esté ubicado a cierta altura respecto a un nivel de referencia. Si ese objeto tiene una altura, entonces está guardando energía potencial. Y el tercer tipo de energía, que es la energía elástica. Que vamos a representar como SUR, ¿ya? Esta energía elástica también se mide en joules. Toda energía se mide en joules, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, la ecuación de la energía elástica es la siguiente. La energía elástica es igual que 1/2 de K por X al cuadrado. ¿Ya? Esta es la ecuación de la energía elástica. Y la clave de esto, ¿sí? La clave de la energía elástica es que el objeto tenga un resorte o algo similar, como una liga también, pero generalmente son resortes, ¿ya? Siempre y cuando un objeto tenga un resorte, estamos hablando de que ese objeto tiene energía elástica, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es X en este caso? X es la deformación del resorte. Es decir, es la elongación que puede tener el resorte. Y esta K que nosotros tenemos aquí es la constante de elasticidad. Esto es la constante de elasticidad, que generalmente va a ser un dato, ¿ya? Generalmente, ¿sí? A ver, para que me entiendas un poquito mejor, vamos a hacer un grafiquito, ¿ya? Imagínate que aquí tienes una superficie vertical como la pared, ¿ya? Imagínate que es la pared. Y aquí vamos a dibujar un resorte en su posición normal, es decir, cómo sería el resorte originalmente, ¿de acuerdo? Fíjense que el resorte está llegando hasta por acá. Ahora imagínate que tú le vas a aplicar una fuerza F que va a ir en ese sentido, hacia la derecha. Si vos le aplicas una fuerza F, este resorte ya no va a quedar pues de la misma manera, sino que se va a estirar, si vale el término, ¿no ve? Se va a estirar el resorte, todo depende de qué fuerza le apliques y va a estar hasta allí, ¿no ve? Esto si tú le aplicas esa fuerza F, ¿no ve? Si lo jalas con esa fuerza F. Ahora mira, inicialmente el resorte estaba en esta línea. Ahora, una vez que has aplicado esa fuerza, esta es la distancia que ha recorrido el resorte, ¿sí? A esto se llama deformación, ¿ya? Esto que se ha jalado es la deformación y esto llegaría a ser X, ¿de acuerdo? Esto es X, esa deformación que tiene el resorte, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Eso es lo que nosotros entendemos como X. Ahora bien, vamos a venir acá y vamos a seguir hablando un poquito más acerca de esto, ¿ya? Ahora bien, una vez que hemos entendido que hay tres tipos de energía, la energía cinética, la energía potencial y la energía elástica, ojo, ojo, que de forma general estos dos de aquí, estos dos se consideran energía potencial. Estos dos son energía potencial. ¿De acuerdo? Sí, estos dos. Ahora bien, esta energía potencial de acá, miren, te aclaro eso por si acaso. Esta energía potencial de acá es la energía potencial gravitatoria. Así se le dice.
Gravitatoria. Muy bien. Y este de acá es la energía potencial elástica. Ambos son energía potencial, ¿ya? Pero generalmente generalmente de forma directa a este se le dice energía potencial y a esta energía elástica, ¿ya? Por si acaso. Ahora bien, a partir de esto hay un principio que se llama principio de conservación de la energía, ¿ya? Y eso también es muy importante que nosotros vayamos a entender porque hay muchos ejercicios que se resuelven con este principio, ¿ya? Principio de conservación de la energía. Ahora, ¿qué nos establece este principio de conservación de la energía? ¿Ya? Muy bien. Este principio establece lo siguiente, ¿ya? Imagínate que vos tienes una superficie irregular, digamos así, un tobogán medio raro, ¿ya? Y aquí tienes un objeto, ahí está el objeto. Llamémosle a este punto A. Si tú le vas a empujar a este objeto se va a empezar a mover y se va a deslizar por esta superficie hasta que llegue a este punto. ¿De acuerdo? Llamémosle a este punto B. El principio de conservación de la energía establece que la energía mecánica en el punto A tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto B. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación del principio de conservación de la energía. ¿De acuerdo? Que la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final. Y de ahí viene esa idea de que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, me dirán, ¿pero qué es la energía mecánica? Bueno, no te preocupes, no te angusties, porque la energía mecánica, EM, no es otra cosa que la suma de todas las energías, es decir, la energía cinética más la energía potencial más la energía elástica. ¿De acuerdo? Esta es la energía mecánica, la sumatoria de todas las energías. ¿De acuerdo? Ahora bien, nosotros le estamos diciendo, volvemos al principio, nosotros vamos a decir que la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final. Esto siempre y cuando nosotros estemos hablando de fuerzas conservativas. Esto de fuerzas conservativas, a ver, lo explico ahorita, ¿ya? Tiene su propia teoría, ¿ya? Tiene su propia teoría, es un poquito largo de entender, pero ve, esto de aquí lo vas a utilizar cuando estemos hablando de fuerzas conservativas. O sea que, te lo voy a resumir, esto lo vas a utilizar cuando no hay rozamiento. Ya, ahí está. Resumí. Cuando no hay rozamiento. Para vos. Porque después ya cuando estás en física 1 vas a analizar esto más a detalle. Pero de momento, tú vas a utilizar esta ecuación cuando hablamos de fuerzas conservativas. Es decir, cuando no hay rozamiento en la superficie que se mueve. O cuando no hay fuerzas fuerzas similares a la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Muy bien, en ese caso. Pero ¿qué pasaría si hubiese fuerza de rozamiento? Entonces, si hay fuerza de rozamiento, nosotros decimos que la energía mecánica en el punto A tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto B. Y aquí le aumentas más el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación que tú vas a utilizar si estamos hablando de fuerzas no conservativas. Esto se da en campos donde hay fuerzas no conservativas. También se llama fuerzas disipativas, ¿ya? Resumiendo, para nosotros, tú vas a utilizar esta ecuacióncita cuando sí hay rozamiento. ¿De acuerdo? Cuando hay rozamiento, tú vas a utilizar esta ecuacióncita de acá. Y nada más. Sí, y nada más. Ahí está. Ahora, si queremos saber un poquito más acerca de qué es conservativo y qué es no conservativo, simple, ¿ya? Esto se dice que estamos hablando de fuerzas conservativas cuando un objeto, para llegar de un punto A un punto B, no importa el camino que tome. Puede venir por aquí
Puede venir por aquí, puede venir por aquí, puede darse una vuelta así por todo lado y llegar a este punto. Es decir, si no importa el camino que tome para llegar al punto B y no afecta en nada esos caminos, entonces estamos hablando de fuerzas conservativas. Pero si el camino afecta, es decir, si no es lo mismo que venga por acá, o que venga por acá arriba, o por acá abajo, o que se dé unas vueltitas, unas piruetas por ahí, si afecta el camino que toma, entonces son fuerzas no conservativas. En palabras simples llegaría a ser eso. Ya, después ya lo vamos a desarrollar con más detalle, pero de momento eso es lo que tenemos. Pero no te olvides, simplificando, si tu camino no tiene rozamiento, vas a usar esta ecuación. Pero si en tu camino hay rozamiento, vas a usar esta ecuación que está acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso es lo que nosotros podemos decir acerca de lo que son las energías. Ahora pasemos a la última parte, a la potencia. ¿Qué es la potencia? ¿Ya? Ojo que la potencia en el sistema internacional se mide en watts. Esa es la unidad de medida, los watts. Cambia a diferencia del trabajo y la energía que se mide en joules. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es la potencia? La potencia no es otra cosa que la capacidad de poder realizar un trabajo, pero en un tiempo mínimo. ¿De acuerdo? Es decir, realizar un trabajo en un tiempo relativamente corto. En cuanto más rápido hagas un trabajo, más potencia has realizado. ¿De acuerdo? Y de ahí viene la ecuación de la potencia, que vamos a representar así, como POT. POT, la potencia, es igual que el trabajo sobre el tiempo. Esta es la ecuación de la potencia, ¿de acuerdo? Trabajo sobre tiempo. El trabajo se mide en joules, el tiempo se mide en segundos. Y a esto de joule sobre segundo se llama watts. Ese es el watts, ¿de acuerdo? Trabajo sobre tiempo. Y esto de aquí, sí, esto de aquí directamente lo vamos a ver cuando estemos resolviendo ejercicios. Pero la potencia tiene una forma alternativa, por si acaso. ¿Ya? Mira, lo vamos a desarrollar. La potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Eso nos está diciendo. Pero nosotros sabemos que el trabajo es fuerza por distancia. Entonces, sobre tiempo. Si de aquí nosotros vamos a asociar estos dos de aquí, distancia sobre tiempo, por lo que sabemos de cinemática, eso es velocidad. Entonces, la ecuación alternativa para la potencia es fuerza por velocidad. Y esto también sigue midiéndose en joules, ¿de acuerdo? Esto que nosotros tenemos aquí es su ecuación alternativa. Listo, ahí está. ¿Sí? Muy bien. Esta sería la ecuación alternativa. La que generalmente vamos a utilizar es esta de acá, pero también en algún momento podríamos utilizar esto de acá. ¿Ya? No es complicado, simplemente es trabajo sobre tiempo. ¿De acuerdo? Cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier consulta, puedes retroceder el video y seguir mirando, ¿sí? Ahí aclarar tus dudas. Muy bien, con esto entonces nosotros habríamos terminado la parte teórica y conmigo sería hasta una siguiente ocasión. Chao, chao, que les vaya bien.